¿No resulta inquietante que, en un país etiquetado como pobre o irrelevante, surja una juventud tan convencida de su identidad y unidad? Burkina Faso, lejos de seguir el guión dictado desde fuera, ha diseñado un modelo donde la formación cívica y el amor a la patria ocupan el centro de la educación. El contraste entre la imagen de una África pasiva y la realidad de estos jóvenes activos y decididos es imposible de pasar por alto. Para entender la magnitud de este cambio, imaginemos a un niño de Ouagadougou, la capital, que hasta hace pocos años apenas conocía el significado de la bandera nacional. Hoy, ese mismo niño lidera un grupo en la plaza principal, entonando himnos nacionales y compartiendo relatos de héroes locales. Las redes sociales del país se han llenado de videos donde estudiantes, desde escuelas rurales hasta colegios urbanos, comparten sus testimonios de amor por Burkina Faso, creando una ola viral de patriotismo nunca antes vista. Pero este renacer patriótico va mucho más allá de simples consignas. Se trata de un movimiento real, impulsado por un decreto presidencial sin precedentes en África, la inmersión patriótica obligatoria para cada estudiante que supere los exámenes nacionales decisivos. Mientras los expertos occidentales callan, preocupados por el impacto de esta ola, en las escuelas y plazas de Burkina Faso resuenan cánticos, himnos y discursos llenos de orgullo. La voz de la infancia, antes ignorada, ahora sacude a todo un continente. Imagina por un momento un mundo donde los titulares de CNN y BBC se apagan, y en su lugar emergen voces inesperadas, niños africanos que proclaman con fervor su lealtad y esperanza. ¿Qué ocurre en Burkina Faso para que los grandes medios guarden silencio? Mientras Occidente se pierde en debates y especulaciones, en este país africano, los más jóvenes se han transformado en protagonistas de un fenómeno que desafía todas las expectativas. Niños y adolescentes que, con orgullo, juran jamás traicionar a su nación ni a su presidente Ibrahim Traoré. ¿Qué llevó a miles de niños a levantar la voz con tanta firmeza? ¿Qué significa realmente la inmersión patriótica? ¿Y por qué está transformando a toda una generación? Para entender el origen de este fenómeno, debemos conocer el contexto que llevó a Ibrahim Traoré a tomar una decisión tan radical. ¿Cómo se gestó la idea de convertir a los estudiantes en guardianes de la nación? El silencio mediático no es accidental. Detrás de él se esconde el temor de las potencias. Miedo a que una nación pequeña demuestre que la educación puede ser el arma más poderosa contra la manipulación y la dependencia extranjeras. Si no prestamos atención, podríamos perder la oportunidad de entender cómo un simple decreto desafía paradigmas globales y abre la puerta a una nueva forma de proteger la soberanía nacional. La historia nos ofrece paralelos inquietantes. En la Alemania de posguerra, la reconstrucción de la identidad nacional pasó por reformas educativas que ponían el énfasis en la responsabilidad colectiva y la memoria histórica. En Corea del Sur, tras décadas de ocupación y guerra, el sistema educativo fue el pilar sobre el que se construyó un sentimiento nacional fuerte, clave para la posterior bonanza económica. Burkina Faso, con su propio contexto y desafíos, parece estar siguiendo una senda donde el aula se convierte en el escenario principal de la emancipación nacional. Durante años, Burkina Faso permaneció en los márgenes de la conversación internacional, señalado como inestable o prescindible. Sin embargo, hoy, sus jóvenes encabezan un experimento educativo que desafía los límites de lo imaginable en el continente. No solo se trata de una reforma curricular, sino de una apuesta existencial: reconstruir la confianza en el futuro y en las propias capacidades nacionales. Burkina Faso, un país que el mundo suele relegar al olvido y la pobreza, ha decidido desafiar la narrativa africana tradicional. No fue casualidad ni capricho. Durante años, la inseguridad, el terrorismo y la injerencia extranjera habían puesto al país al borde del colapso social. Familias enteras se emigraban buscando oportunidades en Costa de Marfil o Ghana, mientras las noticias internacionales apenas mencionaban la situación. La frustración y el desarraigo se habían instalado como una sombra colectiva. Al frente se encuentra Ibrahim Traoré, un líder polémico. Desde el exterior, lo ven como un dictador audaz. Dentro del país, muchos lo consideran la esperanza de un renacimiento y la promesa de liberación del dominio extranjero. Su figura polariza.
Occidente lo observa con desconfianza, pero la juventud lo aclama como el presidente que escucha y protege. El gran giro es el Decreto de Inversión Patriótica, una ley inédita, obligatoria y profundamente disruptiva. Ahora, ningún estudiante podrá avanzar en educación superior sin completarla. No es sugerencia ni opción, es deber nacional. En las calles de Ouagadougou, los murales pintados por estudiantes muestran la figura de Traoré junto a símbolos tradicionales como el baobab y el caballo de los Mossi. Para muchos jóvenes, Traoré representa la ruptura con el pasado de dependencia y la afirmación de una era donde los burkineses deciden su destino. En entrevistas a radios locales, adolescentes relatan cómo veían a sus hermanos mayores marchar al exterior, sin esperanza de retorno. Hoy dicen, queremos quedarnos y construir. Pero la reforma trasciende las aulas. La colaboración entre los ministerios de Educación, Defensa, Seguridad y Educación Superior convierte al Estado entero en arquitecto de la transformación. Cada estudiante recorrerá un camino donde aula, campo de entrenamiento y comunidad se funden en un solo propósito. Sin embargo, más allá de leyes y discursos, surge la incógnita esencial. ¿Cómo reciben esta imposición quienes más importan? ¿Los niños, las familias, la sociedad entera? Esta integración recuerda a los movimientos de servicio nacional en países como Israel, donde el paso por el ejército es visto como un rito de madurez. Sin embargo, en Burkina Faso la apuesta es civil y educativa. El objetivo es fortalecer la cohesión social y la capacidad de resistencia ante amenazas externas. La apuesta es monumental. Esta generación podría reinventar su futuro, forjada entre la resiliencia de la tradición y la presión de la innovación estatal. El riesgo es igual de colosal. El fracaso podría fragmentar la nación o sembrar desencanto en miles de jóvenes. Para entender el verdadero impacto del decreto, es necesario escuchar la voz de quienes lo viven día a día. Solo así sabremos si la revolución educativa de Burkina Faso es esperanza o amenaza. La propagación de este fenómeno ha sido fulminante. Lo que nació como un pequeño ejercicio en Bobo Dioulasso pronto se volvió tendencia, cruzando fronteras hasta Ghana, Kenia y Uganda. En cada rincón del continente, la fidelidad de estos jóvenes burkineses desata debates intensas. ¿Qué ocurriría si nuestros hijos también pudieran hablar así de su país? El programa se apoya en 3 pilares. Primero, el entrenamiento físico. Cada joven debe fortalecer su cuerpo y cultivar disciplina mediante ejercicios y educación en salud. Por ejemplo, en la escuela secundaria de Koudougou, los estudiantes inician la jornada con ejercicios dirigidos por instructores militares retirados, aprendiendo no solo a correr, sino a cooperar y a cuidar de los más débiles del grupo. Segundo, la educación cívica. Aquí se forman ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, con énfasis en la unidad y la responsabilidad colectiva. Se organizan debates sobre la historia reciente del país y se invita a sobrevivientes de ataques terroristas a compartir sus vivencias, reforzando la idea de que la nación se defiende entre todos. Tercero, las lecciones patrióticas. Relatos de independencia, sacrificio y orgullo nacional que forjan una nueva identidad burkinesa. En muchas aulas se lee en voz alta la historia de Thomas Sankara, el legendario líder revolucionario, y se analiza el significado del coraje y la integridad. Las voces de los niños se imponen sobre expertos y políticos. Una generación entera declara en público su lealtad total al país. En plazas, escuelas y programas de radio y televisión, los menores de Burkina Faso repiten, seguros, jamás traicionaremos a nuestra nación. No son guiones dictados ni campañas oficiales, es una reacción genuina, orgullo, pertenencia y una confianza impensable hace apenas unos meses. El contraste con otras naciones africanas es doloroso. En muchos lugares, los jóvenes callan por miedo, incapaces de afirmar que el país es su esperanza. Pero en Burkina Faso, la juventud desafía la desconfianza y, por primera vez, toma la palabra para definir qué significa ser ciudadano africano. El presidente Ibrahim Traoré responde con un discurso que sacude a la nación. Advierte sobre la manipulación extranjera, llama a la vigilancia y propone una ciudadanía activa y libre. El mensaje es tajante. La patria se defiende con verdad y convicción.
no con lemas huecos ni dependencia de intereses externos. Lo inesperado es quienes apoyan este rumbo. Maestros, padres y líderes comunitarios conceden legitimidad al programa. Ven en él la oportunidad real de rescatar valores, fortalecer el tejido social y ofrecer a la juventud herramientas para no ser nunca más peones de otros. El riesgo es claro. ¿Puede una nación forjar cohesión sin sacrificar la diversidad de pensamiento? Esa tensión entre unión y libertad marca el principio de una revolución cultural que ya es palpable en las calles y hogares. Por supuesto, no todo es celebración. Surgen dudas y críticas. ¿Es esto nacionalismo ciego que encierra la mente de los jóvenes? ¿O una verdadera emancipación colectiva? El temor existe, que la unidad se transforme en uniformidad, que la discrepancia sea traición, y que las voces críticas se apaguen en nombre del orgullo nacional. Con el decreto firmado, Burkina Faso se erige en laboratorio de innovación política africana. El mundo observa, dividido entre la intriga y la desconfianza. Pronto, el experimento de Burkina Faso será puesto a prueba cuando la crisis regional exija respuestas concretas. ¿Podrá la nueva generación sostener su promesa bajo presión real? Para ilustrar este dilema, recordemos el ejemplo de la Unión Soviética, donde la educación patriótica fue vital para la cohesión, pero también sirvió para reprimir la disidencia. La historia de la China maoísta nos advierte sobre el precio de sacrificar el pensamiento crítico en aras de la unidad. Burkina Faso camina sobre una cuerda floja. Debe mantener el equilibrio entre promover una identidad fuerte y proteger la creatividad y la libertad individual. Las primeras consecuencias de la revolución se sienten en el núcleo familiar. Por primera vez en muchas décadas, el orgullo comienza a vencer al miedo. Las familias, que antes despedían a sus jóvenes forzados al exilio por inseguridad o falta de futuro, presencian ahora algo nuevo: el deseo de quedarse y servir a la patria. La vergüenza da paso al prestigio. Hoy, ser ciudadano burkinés es motivo de respeto, no de resignación. Entre los jóvenes, la presión social también cambia. Sometido al programa de inmersión, quien lo supera demuestra disciplina y obtiene el respeto de sus pares y de toda la comunidad. Este proceso se convierte en símbolo de madurez y compromiso, reforzando la identidad nacional y cerrando la brecha generacional que antes facilitaba el éxodo o la apatía política. En las escuelas, la educación deja de ser una fábrica de títulos. Los maestros ya no preparan solo para exámenes, sino para la vida en comunidad. Los estudiantes se forman como ciudadanos, aprenden el valor de la solidaridad y el sacrificio colectivo. La excelencia académica importa, pero la excelencia moral se vuelve el verdadero objetivo. El diploma de inmersión patriótica se transforma en un certificado de honor, tan relevante como cualquier título profesional. En la política, el impacto es inmediato y profundo. Las lealtades ya no se agrupan en torno a partidos ni facciones, sino al ideal de nación. El nacionalismo gana fuerza y desplaza los viejos discursos partidistas. Esta cohesión social permite que el presidente Ibrahim Traoré consolide su liderazgo, no mediante la represión, sino como figura legítima que encarna la unidad y los valores de la juventud. La comunidad internacional sigue el proceso con sentimientos encontrados. Por un lado, admira la capacidad de Burkina Faso para reinventarse y tomar control de su destino. Por otro, teme que el éxito inspire imitaciones, o peor aún, que surjan nuevas formas de control social en manos equivocadas. No obstante, el experimento encierra riesgos. El orgullo nacional puede blindar al país ante injerencias externas y fortalecer su independencia, pero también sembrar el peligro de un futuro autoritarismo. Si el patriotismo no se equilibra con espacio para el pensamiento crítico y la diversidad de ideas, la frontera entre cohesión y represión se vuelve difusa. El abuso de poder o la supresión de voces disidentes serían amenazas reales que podrían empañar los logros iniciales. ¿Será esta fórmula la clave de una nueva independencia africana? ¿O esconde trampas que otros no deberían replicar? La apuesta es enorme. De su resultado depende no solo la cohesión de Burkina Faso, sino también el ejemplo que podría irradiar a todo el continente. Mientras la tensión crece, todos miran hacia el futuro. ¿Podrá Burkina Faso sostener esta transformación sin sacrificar la libertad? El desenlace aún está abierto.
¿Deberían otros países imitar el modelo de Burkina Faso o temer una posible deriva autoritaria? Esa pregunta resuena mientras la prensa internacional debate si estamos ante un experimento democrático genuino o el nacimiento de una nueva doctrina rígida para África. Para dimensionar la repercusión internacional, recordemos cómo la reforma educativa en Finlandia hace más de 4 décadas transformó por completo el sistema social, inspirando a decenas de países. En el caso contrario, la revolución cultural china demostró cómo la educación podía emplearse para homogeneizar el pensamiento y eliminar voces críticas. El mundo observa a Burkina Faso preguntándose, ¿será ejemplo a seguir o advertencia a evitar? Para muchos jóvenes africanos, lo que sucede en Burkina Faso es fuente de inspiración. Por primera vez, contemplan la posibilidad real de una unidad continental basada en la soberanía, el orgullo nacional y el rechazo a la manipulación extranjera. La educación patriótica surge como una herramienta poderosa para reconstruir la identidad colectiva y fomentar el sentido de pertenencia a algo mayor que el individuo. Pero no faltan advertencias. Desde París hasta Washington, medios y gobiernos occidentales expresan dudas. ¿Estamos ante una verdadera inmersión cívica o frente a un laboratorio de autoritarismo encubierto? ¿Nace una ciudadanía más fuerte o se prepara el terreno para un pensamiento único dictado desde el poder? El papel de la educación patriótica en Burkina Faso es doble. Por un lado, protege a las nuevas generaciones contra la propaganda foránea que históricamente ha fragmentado al continente. Por otro, llevada al extremo, podría sofocar la diversidad de pensamiento y transformar la unidad en uniformidad, anulando el debate crítico y la pluralidad de ideas. Allí reside la principal advertencia para quienes consideran replicar este modelo. Adoptar reformas educativas sin un marco sólido de derechos y libertades puede tener un costo altísimo. A largo plazo, podría comprometer la libertad y el pensamiento crítico de generaciones enteras. La frontera entre formar ciudadanos comprometidos y adoctrinarlos es más frágil de lo que parece. ¿Ahora la reflexión es tuya? ¿Estamos ante un modelo a seguir o frente a un experimento peligroso? ¿Puede la educación ser motor de liberación y cuestión sin caer en el exceso? El caso de Burkina Faso demuestra que la transformación es posible, aunque no está exenta de riesgos. El entusiasmo juvenil es palpable. Su renovado sentido de pertenencia puede sentar las bases de una África más unida, pero la verdadera prueba será mantener ese espíritu sin sacrificar la libertad individual. La próxima ola de reformas educativas en África podría inspirarse en este modelo o rechazarlo por temor. Pero, ¿qué caminos se abren ahora para los jóvenes que buscan una identidad propia? La clave podría estar en la implementación de salvaguardias claras. Por ejemplo, establecer consejos estudiantiles independientes, donde los jóvenes puedan debatir y cuestionar abiertamente las políticas del gobierno. O incluir materias de pensamiento crítico y filosofía en el currículo obligatorio. Sería fundamental garantizar el acceso a una prensa libre y a redes sociales no censuradas, para que la voz de la juventud siga siendo genuina y no una repetición de lemas oficiales. El éxito del modelo dependerá de su capacidad para adaptar y proteger el disenso. Lejos del bullicio político de Occidente, se está gestando una revolución silenciosa pero profunda. Jóvenes tejen día a día una nueva realidad, asumiendo la defensa de sus valores como misión personal y colectiva. Esta ola patriótica no es solo consigna, es una forma de blindar el país ante manipulaciones externas y un escudo forjado en la educación. La historia ya no se escribe solo en París ni en Washington. Ahora vibra en las voces jóvenes de Burkina Faso, donde niños y niñas proclaman su amor por la patria y la lealtad a su presidente. Sonrisas, canciones y palabras firmes de una generación que, en vez de repetir titulares ajenos, nos obliga a mirar hacia el corazón de África para entender qué significa construir identidad desde las aulas. Ignorar lo que sucede hoy en Burkina Faso sería cerrar los ojos ante el nacimiento de un modelo africano inédito. Aquí, la educación deja de ser simple transmisión de conocimientos y se convierte en el campo de batalla donde se define la autonomía nacional. ¿Será este experimento el patrón que otros países imiten o quedará como una excepción observada con recelo fuera de sus fronteras?
El riesgo de menospreciar este fenómeno es perder la oportunidad de anticipar el próximo gran giro en la historia africana. Si la escuela puede moldear el espíritu de una nación, deberíamos temer o celebrar que la juventud de Burkina Faso abrace con fuerza esta nueva identidad. Algunos advierten sobre adoctrinamiento, mientras otros ven una ciudadanía más consciente, resiliente y unida. Ese eco colectivo no es casualidad. Es el fruto de una estrategia que exige tanto sacrificio como esperanza. Mientras Occidente se pregunta si es legítimo exigir lealtad antes que conocimiento, la verdadera cuestión es si el mundo entenderá la magnitud de lo que está ocurriendo en Burkina Faso. El impacto de esta reforma educativa, sin precedentes en África, va mucho más allá de los pupitres. Redefine el sentido de pertenencia, fortalece la cohesión social y podría blindar al país frente a injerencias externas durante generaciones. Hoy, las grandes decisiones no solo se toman en los palacios presidenciales, se construyen en cada corazón joven que repite, «Nunca traicionaré a mi país». ¿Ahora te toca a ti? ¿Estamos ante el inicio de una nueva era africana? ¿O ante una ruta arriesgada que solo el tiempo podrá juzgar? Comparte tus ideas en los comentarios y únete al debate global sobre el poder transformador de la educación.